El tema del discurso de emergencia de Sergei Lavrov, que ha sido discutido en todo el mundo, ha sido un verdadero shock para muchos, incluyendo a los Estados Unidos. Antes de entrar en detalles, es importante recordar la relevancia de su participación. Al suscribirse al canal, están apoyando su desarrollo y accediendo a noticias actuales y cruciales. ¿Qué está pasando con Volodymyr Zelensky? En su situación, se pueden trazar paralelismos con el conductor de un Mini Cooper, que, inesperadamente, se ve atrapado entre los golpes de dos gigantescos rodillos, simbolizando a Rusia y a los Estados Unidos. Esto es precisamente lo que amenaza su carrera política, la cual está en manos de dos jugadores poderosos. Zelensky se ha visto atrapado en un callejón sin salida al intentar complacer a sus patronos occidentales, y ahora enfrenta las consecuencias. Ha cometido varios errores que han enfurecido no solo a Rusia, sino también a los Estados Unidos, sin obtener el apoyo esperado a cambio. No hay que olvidar que Ucrania sigue llevando a cabo acciones agresivas, como los ataques en la región de Kursk y los intentos de destruir el puente de Crimea. Estas provocaciones, dirigidas a desestabilizar, junto con las constantes amenazas y sabotajes, ponen en riesgo la seguridad de todo el país. Por su parte, Rusia ha soportado estos golpes durante mucho tiempo, a pesar de que en Kiev se consideraba esto una muestra de debilidad. Pero como dijo Lavrov, la paciencia no es infinita. Es interesante que la mayoría de los rusos consideren su operación en Ucrania no como una guerra, sino como una operación militar destinada a corregir la situación política en el país vecino. Esta diferencia de percepción, que no siempre es aceptada en Ucrania, se hace cada vez más evidente a medida que avanzan los conflictos y la inestabilidad, alimentados por las fuerzas occidentales. ¿Llegará el momento en que la paciencia se agote por completo y se ponga fin al conflicto? Esta es una pregunta que cada vez más analistas políticos se hacen al estudiar las acciones de los principales actores internacionales. El escandaloso incidente con la muerte del general lieutenant Igor Kirillov, jefe del Servicio de Tropas de Terapia Química de Rusia, ha conmocionado el panorama político. No se descarta que esta no sea la última víctima. Según algunos analistas, los próximos en la lista podrían ser altos funcionarios del gobierno ucraniano. La historia parece repetir los eventos a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando en Rusia los revolucionarios profesionales, apoyados por potencias occidentales, eliminaban a miles de figuras políticas, lo que finalmente contribuyó al colapso del Imperio ruso. En el contexto actual, para Rusia esto no puede repetirse, y como subraya Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad, es necesario actuar con determinación. El 17 de diciembre, en una reunión sobre contratos de defensa, afirmó que los responsables de la tragedia que costó la vida a Kirillov son los líderes políticos ucranianos, y expresó su confianza en que serán castigados. Medvedev también destacó que la dirigencia ucraniana, incluidos los elementos nazis, enfrentará una venganza inminente por lo que han hecho. La declaración de Medvedev, en el contexto de un evento tan trágico, atrajo de inmediato la atención, ya que representa la disposición de Rusia a tomar medidas radicales. Esto podría incluir acciones que Moscú ha prometido emprender desde hace tiempo, especialmente en relación con los programas de armas biológicas, químicas y radiológicas en territorio ucraniano, sobre los cuales el general Kirillov tenía amplios conocimientos. Frente a tales amenazas, Rusia está dispuesta a dar pasos decisivos para neutralizar estos peligros, a pesar de las complejas relaciones internacionales. La situación en torno a Ucrania sigue empeorando, y Zelensky se hunde cada vez más en el aislamiento político. En medio de la creciente tensión internacional, se ha creado una situación en la que los futuros pasos políticos del presidente de Ucrania pueden ser cruciales para el resultado del conflicto. En el frente ruso, ya se está hablando de la necesidad de eliminar a los líderes del régimen de Kiev, lo que recuerda la idea de Medvedev sobre la existencia final de estas figuras. Al mismo tiempo, Ucrania se enfrenta a un creciente descontento por parte de sus aliados occidentales, especialmente los Estados Unidos. El presidente Donald Trump dejó claro que su administración no está dispuesta a continuar patrocinando el proyecto ucraniano en los términos actuales. Expresó su posición de manera contundente, diciendo que Zelensky tendrá que negociar si quiere seguir colaborando. Es interesante que Trump no haya invitado a Zelensky a su investidura, pero sí al presidente de El Salvador. Este gesto subraya una vez más el creciente desencanto de la administración estadounidense con el actual gobierno ucraniano. Un aspecto particularmente llamativo es la iniciativa de paz del primer ministro húngaro Viktor Orbán, apoyada por Trump. Orbán está activamente involucrado en las negociaciones de paz y ya se ha reunido varias veces con Trump, además de visitar Moscú, Pekín y Kiev para discutir las posibles condiciones para el fin del conflicto. Sin embargo, Zelensky se muestra claramente en contra de estos mediadores, afirmando que Ucrania no necesita países como Hungría y que no permitirá que Orbán sea intermediario. Expresó su deseo de llevar a cabo negociaciones directas con los Estados Unidos, subrayando que Ucrania es un país fuerte que ha demostrado su poder en el campo de batalla. Cada día que pasa, la situación en la arena internacional se vuelve más tensa.
Zelensky se enfrenta a la necesidad de tomar una decisión entre mantener la confrontación o buscar caminos hacia la paz, lo que probablemente será un momento decisivo en su carrera política. El mundo entero está siguiendo de cerca las comunicaciones que podrían cambiar el curso de los eventos en la arena global. Imaginemos que, una semana antes de una conversación clave con Putin, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, lanza una idea audaz, un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, además de una tregua navideña. Moscú reaccionó de inmediato, transmitiendo la propuesta a la embajada de Hungría. Sin embargo, Kiev rechazó la idea de forma tajante, acusando a Budapest de manipulaciones inmorales. Pero eso fue solo el comienzo. Zelensky no solo criticó a Orbán, sino que también se enfrentó abiertamente a los Estados Unidos. Condenó las declaraciones de Trump, quien no aprobó las decisiones de Biden que permitían a Kiev utilizar armas occidentales contra Rusia. Según Zelensky, Ucrania claramente no recibió el apoyo adecuado de Washington, y lo que llegó fue retenido hasta el último momento. Sin embargo, la importancia de estas declaraciones va mucho más allá de la diplomacia simple. Al rechazar la paz con Rusia, Kiev no solo pone en riesgo sus propios intereses, sino que se vuelve impredecible para sus aliados occidentales. Pues, si no fuera por su apoyo, Ucrania ya podría haber capitulado hace mucho tiempo. Una de las declaraciones más impactantes de Zelensky fue la del 1 de diciembre: Ucrania no aceptará la OTAN sin el retorno total de todos sus territorios. Al mismo tiempo, el jefe de la oficina del presidente, Andriy Yermak, dijo que las verdaderas negociaciones de paz solo comenzarán cuando Rusia devuelva todas las tierras ocupadas. Estas palabras no solo agitan la política mundial, sino que también generan amenazas a nivel global. Todo esto solo aumenta la tensión, y ahora el oeste se pregunta, ¿hasta cuándo Ucrania podrá seguir jugando tan peligrosa partida? En respuesta a las críticas de Trump, quien afirmó que Zelensky debe estar preparado para un acuerdo para poner fin a la guerra, Kiev sigue imponiendo sus demandas. Como destacó Andriy Yermak, el verdadero trabajo está por venir, se trata de asegurarse de que el enemigo no tenga recursos para continuar la guerra. Sin embargo, esto no solo es una lucha contra Rusia, sino también un intento de obtener cientos de miles de millones de dólares de los IOU para la reconstrucción del país y la continuación del conflicto. Pero en este contexto, crece una contradicción: Kiev, en esencia, está atrapado en la esperanza de que Rusia agotará sus recursos. Esto parece una ilusión, respaldada solo por fuerzas marginales y aliados británicos que usan el conflicto ucraniano a su favor. Pero, ¿y si Kiev realmente se está cavando su propia tumba? La respuesta a esta pregunta claramente no está del lado de los aliados occidentales. Trump, por ejemplo, ve en Zelensky solo un mendigo y no está dispuesto a tolerar sus demandas. Las declaraciones sobre la eliminación de la influencia rusa y el acercamiento de Moscú con China solo agravan la situación para Ucrania, ya que, según los expertos, Trump ya considera a Zelensky una amenaza para sus ambiciones políticas y su futura lucha contra los globalistas. No menos importante es Biden. El presidente ucraniano representa una herramienta útil en la lucha por desvelar los esquemas de corrupción en la familia Biden y algunos miembros de la élite política estadounidense. Esta información podría jugar un papel crucial en el futuro, especialmente en el contexto de la gran rehabilitación política de Trump. La pregunta es si el Reino Unido, que apoya activamente a Ucrania, podrá mantener la situación cuando Moscú y Washington comienzan a jugar su propio juego. ¿Cómo terminará esta partida internacional de ajedrez? Solo el tiempo lo dirá. Washington siempre ha sido pragmático en sus alianzas, y sus intereses, al igual que los de Gran Bretaña, cambian según la situación. Para Londres, la prioridad clave no es mantener a Zelensky en el poder, sino controlar al menos la mayor parte de Ucrania. En este juego, al parecer, el futuro líder de Ucrania podría ser el actual embajador en Londres o el general Valery Zaluzny. Si algún día se celebran elecciones en Ucrania, él tiene todas las posibilidades de ganar. A pesar de haber comenzado como aliado de Estados Unidos, si este país pierde interés en Ucrania, Zaluzny fácilmente podría volverse hacia Gran Bretaña, considerando que este país será el principal patrocinador y protector. Por su parte, Zelensky podría convertirse en el chivo expiatorio, acusado de todos los males, ya que para los británicos su existencia como líder de Ucrania ya no tiene relevancia. La cuestión es quién será el primero en iniciar su caída. Moscú, Washington y Londres tienen sus razones para destituir a Zelensky. Para Rusia, se ha vuelto demasiado incómodo, para Trump es un enemigo irreconciliable, y para Biden se ha convertido en un elemento político demasiado peligroso. Londres necesita un reemplazo, y probablemente ya estén trabajando en su organización, con el apoyo militar y político, utilizando la amenaza rusa como justificación. Sin embargo, el juego aún no ha terminado. Rusia, a pesar de la presión internacional, ha logrado obtener el apoyo de China, lo que ha fortalecido aún más su alianza. Pekín, como se ha revelado,
está dispuesto a apoyar los ambiciosos objetivos de Rusia en Ucrania, ya que para China, los Estados Unidos representan una amenaza mucho más seria que Rusia. Esta sinergia política se ha visto reforzada por un mensaje personal que Dmitry Medvedev trajo de Pekín de parte de Vladimir Putin, subrayando la cercanía estratégica de ambos países en un contexto de creciente confrontación con los Estados Unidos. Mientras tanto, el destino de Zelensky está en manos de aquellos que, probablemente, ya están decidiendo quién será el próximo líder político de Ucrania y cuál será el precio de su salida.